Atención. Este podcast está dirigido al público en general. Las opiniones contenidas en este son con propósitos informativos y no pretenden sustituir diagnósticos médicos. Le recomendamos consultar a un especialista. La ciencia impulsando la hepatología. Buen día, bienvenidos a este podcast. Gracias a la Asociación Mexicana de Hepatología por la invitación a moderar este nuevo episodio número 5 por Un Hígado Sano. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María Teresa Rizo Robles. Ella es especialista en gastroenterología y hepatología. Trabajó en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y es expresidenta de esta Asociación Mexicana de Hepatología. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Muchas gracias. También agradezco la presentación y la invitación de la Asociación Mexicana de Patología para estar con ustedes en este podcast por un hígado sano. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se llama daño hepático por fármacos y herbolaria, mito o realidad. Doctora, en su experiencia, ¿por qué es importante hablar de este tema? Bueno, el daño hepático por fármacos y herbolaria, es decir, por medicinas o plantas medicinales, no es un mito, sino, desde mi punto de vista, es una realidad y una realidad creciente. Y el público en general, ya sea personas sanas o con enfermedades, deben tener conocimiento de los riesgos que pueden tener al consumir estas sustancias. Muchas personas se automedican, ¿sí? O sea, que no consultan a un médico y compran medicamentos porque alguien se los sugirió, porque se informaron en internet o por algún otro motivo, y lo compran y no saben el daño potencial que pueden causar los medicamentos. Lo mismo sucede con el uso de los productos naturistas o naturales, como mucha gente le llama, los suplementos alimenticios, y los compran como si fuera algo que no produce daño, por el término natural, como si no produciera, pero pues están equivocados, y pues eso es lo que vamos a hablar hoy para que la población esté informada. Perfecto, muchas gracias, doctora. Eso significa que un producto, ya sea una medicina regulada o un producto naturista o herbolario, que causa daño al hígado o le ha causado daño a alguien, ¿es dañino para todas las personas? No, afortunadamente no. El efecto tóxico que un fármaco puede ocasionar, afortunadamente, es raro. Se presenta aproximadamente en 1 en 10,000 o en 100,000 personas, dependiendo la población que se ha estudiado. Sin embargo, este daño puede existir, ¿sí? Y hay que saber por qué sucede esto, porque muchos de los medicamentos o productos naturales que consumen, bueno, pues pasan por tubo digestivo y se van directamente al hígado para sufrir un proceso, un metabolismo, ¿verdad? Una transformación para que pueda tener su efecto. Y es ahí donde durante este proceso o transformación que sufren estas sustancias pueden ocasionar productos tóxicos que pueden dañar el hígado. Doctora, como usted bien nos dijo, existen productos que se pueden comprar, por ejemplo, en la farmacia sin una receta, sin una prescripción, productos que pueden incluso anunciar en la televisión, o estos productos herbolarios o naturistas que a lo mejor nos recomienda un amigo, una amiga, un vecino, una vecina. ¿Cuáles son, por ejemplo, los medicamentos como tal que nosotros podemos asociar más a daños en el hígado? Bueno, antes de decir cuáles son, quisiera yo continuar un poco sobre lo que sucede. Como había mencionado, estas sustancias pueden producir algunos metabolitos tóxicos y son diferentes los tipos de daño que pueden producir estos fármacos. Algunos se les denomina intrínseco porque ya sabemos que cierto medicamento puede causar un daño hepático, es decir, un daño predecible, y se relaciona con la dosis de medicamento que consume la persona. Sin embargo, la mayor parte de las reacciones adversas o efectos hepatotóxicos de estas sustancias se llaman idiosincráticos, es decir, que no sabemos por qué en determinada persona le puede causar un daño grave, ¿sí?
Y sobre esto es importante que sepan las personas que hay ciertos factores de riesgo que depende de por qué se puede producir. Por ejemplo, los factores de riesgo que tienen son las personas de edad avanzada, las personas que tienen alguna enfermedad o incluso personas que tienen sobrepeso. Ya se ha hablado en esta serie de pláticas que el sobrepeso y la obesidad puede causar un hígado graso y un hígado graso es un hígado enfermo, aunque la persona se sienta bien. Entonces ya tenemos conocimiento de algunos fármacos y suplementos que pueden causar cierto daño. Y en relación a tu pregunta, pues sí, hay registros a nivel mundial, ¿verdad? Diferentes partes del mundo se han estudiado este tipo de reacciones de los fármacos y de los cuales se dividen dependiendo del tipo de fármacos. Por ejemplo, los antibióticos son los que mayor se asocian con cierto daño hepático. Y de los antibióticos, uno de los que más se utilizan para infección de vías respiratorias es la amoxicilina con ácido clavulánico. Entonces, ese es un medicamento que ya se ha reportado en todo el mundo que puede causar daño hepático en ciertas personas. Otros fármacos que también se han asociado son los otros antibióticos como la nitrofurantoína o los antibióticos que se utilizan para la tuberculosis. También sabemos que son fármacos que pueden producir cierto daño hepático. Y también tenemos los analgésicos, por ejemplo, los antiinflamatorios tipo diclofenac, indometacina, naproxen, son fármacos que también se puede asociar con daño hepático y así otra serie de medicamentos conocidos, por ejemplo, los que se utilizan para las personas que padecen crisis compulsivas, también potencialmente pues pueden causarnos daño hepático, entre los más frecuentes. Son muchos, ¿no? Perfecto. Tenemos que tener mucho cuidado con el recetarnos, ¿no? Autorrecetarnos este tipo de medicamentos. Y siguiendo con esta línea, doctora, ¿existen otros productos que no se comercializan o no se exponen como medicamentos, como son los suplementos de dieta, los productos para aumentar masa muscular, es decir, productos que son más considerados suplementos de dieta o suplementos para el ejercicio? ¿Estos son malos para el hígado? Como ya hemos platicado ahorita, la mayoría de las sustancias que se consumen, que vienen en estos productos, son derivados de las plantas medicinales y las plantas pues también sufren la transformación como los fármacos, pero desconocemos bien cuál es este tipo de metabolismo que tienen la mayoría de las plantas medicinales y los suplementos alimenticios generalmente están basados en este tipo de sustancias y igual que los medicamentos, pues no produce daño en todas las personas, pero potencialmente sí pueden producir daño. Y bueno, el uso creciente de productos que venden en los gimnasios para personas que son deportistas, que quieren aumentar la masa muscular, pues sí pueden producir un daño hepático y pueden ser tóxicos. No en todos, pero hay que tener mucho cuidado con utilizar este tipo de productos porque se desconoce cuál es la dosis adecuada y si la persona tiene alguna predisposición, porque esto es muy importante que no lo he yo mencionado. El principal factor para que se produzca este tipo de reacciones en un sujeto es una predisposición genética que no sabemos quién la va a tener y pueden producir estas reacciones adversas. Muy bien. Y de todos estos productos que mencionamos, doctora, medicamentos que podemos prescribir los doctores o que la gente se puede autorrecetar, productos de gimnasio, productos para el ejercicio o incluso medicamentos naturistas o herbolarios, ¿cómo podemos identificar nosotros que compramos estos productos o que los vemos expuestos en la televisión, en las farmacias? ¿Cómo sé si algún producto puede ser dañino para el hígado? Bueno, en relación a los medicamentos que prescribimos los médicos, bueno, generalmente pues nosotros sí tenemos cierta información del daño potencial que pueda causar un medicamento, porque los medicamentos pues han sido estudiados y conocemos ese tipo de reacciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a dar este tipo de fármacos, pues lo ideal, sobre todo a largo tiempo, por ejemplo, omití decir que son muchos los fármacos, no podría enumerar todos, pero cuando vamos a dar un medicamento a largo plazo, por ejemplo, los medicamentos que utilizan los reumatólogos,
para ciertas enfermedades, pues debemos de hacer un chequeo del hígado para saber que no le va a causar daño. Y para conocer las reacciones que puedan dar tanto los productos, los suplementos alimenticios o los fármacos, pues una manera de saber, hay algunas, en internet hay algunas plataformas que tienen todo el historial de los daños que pueden producir los medicamentos. Por ejemplo, la más utilizada se llama LiverTox, de la cual estamos familiarizados por la mayoría de los médicos. Entonces, una persona que a pesar de saber que este tipo de productos puede causar un daño hepático, pues podría investigar en esta plataforma. O sea, en internet se pone LiverTox y ahí se pone el medicamento para ver las diferentes reacciones que puede producir. Incluso también ahí incluye los suplementos o productos alimenticios que están en venta y que se conocen. Perfecto, pues muchas gracias. Y en ese sentido, digo, nosotros como médicos tenemos todas estas herramientas. Evidentemente tenemos que hacérselas saber a nuestros pacientes, al público en general. Esta parte a veces del tipo de medicina que nosotros practicamos, ¿no? Como alópata, no necesariamente podemos decir que está peleada o que va en contra de la herbolaria, pero ¿podemos decir nosotros que hay herbolaria que sea mala? Bueno, yo creo que la herbolaria se ha utilizado durante muchos años, muchos siglos, toda la vida se han utilizado las plantas o se utilizaron como base para tratamiento de las enfermedades y se siguen utilizando y cada vez se utilizan más. No es que sea malo, pero debemos de saber que pueden producir este tipo de reacciones. Y lo malo de los suplementos alimenticios o las plantas medicinales es que no se falta información científica, que es imposible porque son una variedad de plantas, son las plantas en diferentes regiones. En este país, por ejemplo, las plantas varían, los usos dependiendo de las regiones del país y lo mismo sucede en el mundo. Déjame decirte que se dice que el arsenal de plantas que tenemos, ocupamos el segundo lugar después de China, de todas de las plantas medicinales que están registradas, que tienen algún uso benéfico para alguna enfermedad. Sin embargo, pues todo este tipo de plantas, faltan estudios científicos en los cuales sepamos bien cuáles pueden ser la dosis, en primer lugar, la dosis adecuada, cuánto debe de consumir una persona, si realmente tiene el efecto que se va a dar. Entonces, este tipo de carencia de investigación científica sobre las plantas en las personas, pues nos hace que debemos de tener precaución al utilizarlo y saber que no son tan naturales como se piensa porque sean plantas. De hecho, las plantas producen cierto tipo de toxinas naturales como mecanismo de defensa para los animales que se las quieren comer o para los insectos que les producen algún mal, se producen este tipo de sustancias y este tipo de sustancias también puede causar cierto daño en la persona. Entonces, todos los suplementos alimenticios se han encontrado cierta cantidad de sustancia. Por lo tanto, como no hay una regulación en la elaboración de estos productos, pues puede llevarse a cabo el daño con mayor frecuencia y sobre todo, pues actualmente, pues ha proliferado el uso de todos estos suplementos, los cuales anuncian en la televisión con unos efectos milagro, por decirlo así, que te bajan de peso, que te van a rejuvenecer, que te van a mejorar todas las alteraciones que puedas tener. Sin embargo, eso motiva a las personas a comprarlos, pero pues tienen que tener en mente que no sabemos cómo fue procesado este tipo de consumos porque no lleva la misma regulación que los fármacos. Pues muy clara la explicación. Y finalmente, bueno, ya platicamos de todo este daño potencial, pero ¿cómo podemos reconocer y qué tenemos que hacer si una persona presenta daño en el hígado por consumir algún fármaco, por consumir suplementos o por consumir herbolaria? ¿Cómo lo reconocemos y qué debemos hacer? Bueno, el tipo de daño que puede presentarse puede ser desde un daño leve que no le dé ningún malestar y que solo lo
detectaríamos si se hiciera algún estudio de laboratorio, si ese es que son asintomático, hasta una inflamación importante que puede dar síntomas y que muchas veces la persona puede pensar que se debe al padecimiento, si este es el motivo de consumir alguno de estos suplementos, que se debe a eso. Entonces, también pueden ser reacciones graves hasta causar la muerte, o sea, como tú lo sabes y lo sabemos, yo lo sé, pues este tipo de suplementos o algunos fármacos pueden causar la muerte, hepatitis fulminante, y las personas fallecen por tomar esto. Entonces, eh, mi recomendación sería, si van a pesar de saber esto y las personas pues quieren utilizar este tipo de fármacos, en primer lugar tienen que hacer un análisis de cómo está su situación. Ya dijimos que los factores de riesgo sobre todo es la edad avanzada, que tengan alguna enfermedad y sobre todo si toman algún otro tipo de medicamentos. Todo esto pues deben de tenerlo en cuenta y consultar con el médico. A mí a veces me preguntan si pueden tomar algún medicamento, hay alguna medicina alternativa para aliviar su malestar. Entonces, si la persona quiere consumir este tipo de productos, de suplementos, por ejemplo, pues lo ideal sería que se hicieran un chequeo del hígado, primero para saber que su hígado está sano y que está bien. Y si van a consumir el producto por un tiempo algo prolongado, pues mi recomendación sería que se hicieran estudios de laboratorio para ver si no le están produciendo algún daño antes de que presenten los síntomas. Si esa es una recomendación que yo haría a las personas. Y finalmente, pues no esperemos esos productos milagros, todos los beneficios que nos dicen, porque la mayoría de la información que uno ve en la televisión o en internet de algunos tipos de productos, pues no está probado científicamente la eficacia en relación al motivo por el cual consumen este tipo de suplementos. Y bueno, si una persona se pone mal, pues tiene que acudir al médico, ¿no? De hecho, pues así nos llega, ¿no? Y hacemos un interrogatorio y muchas de tratamos de excluir cuál pueden ser algunas enfermedades hepáticas, pero la mayoría de las personas pues consumen esos test y a veces no nos lo dicen como si fuera algo malo, ¿no? Algo que están consumiendo, algo natural y que no les va a hacer daño. Perfecto, entonces pues bien importante comunicarlo con nosotros como médicos, ¿no? Comunicarlo en cada pregunta que nosotros hacemos, qué tipo de medicamentos consumen, qué tipo de fármacos o qué tipo de herbolaria pueden consumir, es bien importante que se mencione y nosotros como médico pues es bien importante también que lo preguntemos, ¿verdad, doctora? Bueno, y yo creo que la recomendación para la población es evitar el consumo de suplementos alimenticios y de hierbas, sobre todo eh, sin, sin, si tienen una enfermedad hepática, pues definitivamente no deben de consumirla. Y si la van a consumir, pues deben de tener cuidado en que pueda causar alguna alteración. O sea, deben de tener conocimiento de que puede causarnos alguna alteración hepática. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Nos sirvió mucho, nos ayuda a saber que esto no es un mito, ¿no? Saber que esto es algo que existe, algo que tenemos que saber reconocer como médicos, pero sobre todo tenemos que saber que estamos expuestos, no. Todos consumimos medicamentos, mucha de nuestra población, como usted bien lo dijo, tiene esta tradición, ¿no? O tiene digamos, medicina alternativa, la herbolaria muy importante en México, en Latinoamérica. Entonces es importantísimo conocer todo esto. Y quisiera que nos diera su conclusión, doctora, ya para despedir este episodio del podcast. Bueno, aquí sería que tanto los medicamentos como los suplementos alimenticios y los productos que se utilizan en los gimnasios pueden producir daño hepático, ¿sí? Que este daño hepático puede ser leve o puede ser grave, incluso causar la muerte. Que debemos de tener mucho cuidado con el consumo de este tipo de sustancias y lo mejor es no automedicarse y acudir con el médico y preguntarle al médico si qué sabe acerca de el beneficio de alguna planta o algún suplemento para el motivo por el cual lo quieren consumir. Excelente, pues muchas gracias. Agradecemos a todos la atención a este podcast de la Asociación Mexicana de Patología y muchas gracias. La Asociación Mexicana de Patología presentó La ciencia impulsando la hepatología.